6 de la tarde en punto, bienvenidos a la última emisión de Economía al Día de Negocios de Itu. Arrancamos con dos datos importantes que hacen parte de la coyuntura de nuestro país. El presidente Abelardo de la Espriella anunció que las empresas que hacen parte de ProAntioquia destinarán de manera conjunta 200.000 millones de pesos para apoyar la atención de la emergencia y contribuir a las tareas de reconstrucción del país. De otro lado, más de 210 músicos se unen para apoyar a los afectados por el terremoto en Colombia a través de una jornada musical de 24 horas. Se trata de la 7ª edición del Pianotón, un evento organizado por la Academia Musicreando en Las Palmas. La actividad se realizará este 22 de agosto y comenzará a las 2 de la tarde cuando el primer pianista inicie su presentación. Y así concluyó una nueva jornada en las bolsas de valores más importantes del mundo, que en esta oportunidad tuvieron una jornada con tendencia a la baja. Revisemos el Dow Jones, terminó con 53.343 unidades, esto quiere decir que retrocedió 0,22%. El Nasdaq se ubicó en 26.289 unidades, bajó 1,33%. Y el Standard & Poor's 500 cerró en 7.691 unidades, lo que quiere decir que bajó 0,69%. Por el lado del precio del oro, se ubica hasta ahora en $4.389,50 de dólar la onza. Esto significa que el dato está bajando 1,88% de acuerdo con la última revisión. Recuerden que el oro opera de lunes a viernes durante las 24 horas del día. Y en nuestros temas principales estaremos hablando del 70% del comercio en Pereira, que ha sufrido afectaciones importantes tras el terremoto del 10 de agosto que golpeó al país. De otro lado, los 100.000 millones de pesos de la donación que anunció David Vélez, el CEO y fundador de Nubank, para apoyar a todos los colombianos impactados por el sismo. En minutos, la entrevista. Y de otro lado, los 1,6 millones de noches de alojamiento temporal que ha ofrecido Airbnb a nivel global desde el año 2020 en situaciones de crisis. Esta opción estará también disponible en Colombia para los socorristas desplegados en los 5 departamentos impactados. Bienvenidos. Y arrancamos esta emisión con los indicadores económicos. El dólar cerró un promedio de 3.099 pesos con 18 centavos, de acuerdo con datos de SEDAICAP. Esto quiere decir que bajó 29 pesos con 47 centavos. Y la tasa representativa del mercado, que va a regir mañana, se ubica en 3.098 pesos con 79 centavos. Por el lado del Brent, la referencia de petróleo que opera para Colombia, se negocia cada barril en $91 con 31 centavos de dólar. Sube $0.44, estaba en $90 con 87 centavos de dólar. Y finalmente, nuestro producto insignia, el café, cada carga se negocia en 2.390.000 pesos, sube 60.000 pesos, estaba en 2.335.000 pesos. El Ministerio de Vivienda adelantó en la tarde de hoy una mesa técnica con los principales gremios del sector para definir la metodología para entregar las ayudas a las zonas más afectadas por el terremoto. Laura Rojas estuvo en el lugar de la noticia y nos tiene todos los detalles. Laura, cuéntenos qué dijo el ministro. Adelante. La mitad del país tiene acceso a una cuenta. Esta reunión comenzó a las 3 de la tarde y es que vinieron bastantes representantes de gremios, entre estos del sector cafetero, Camacol, también Andesco, que es el de los servicios públicos, y ha existido bastante movimiento. De hecho, hace pocos minutos acabó de salir el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, quien dice que hubo un intercambio de propuestas para el gobierno nacional de cómo va a ser esa reconstrucción, y los servicios públicos son muy importantes. Recuerde usted que lamentablemente cuando ocurrió este terremoto, pues también se vio afectado el servicio de la energía. Y mire, lo vemos en pantalla, está también el ministro de Comercio, quien acaba de salir. Vamos a intentar cogerlo precisamente con esa reunión que hubo. Ministro, ¿cómo está? En Vivo con las Noticias Caracol. Hola. ¿Cuál fue la reunión? ¿Qué se dijo hoy? Estamos hablando de varios temas, trabajando por la patria todos los días. Pero, ministro, ¿cómo se va a definir ese fondo? Porque No, allá están en eso. Yo no estaba en esa reunión. ¿En qué reunión está usted? Yo estaba en otra reunión. Ministro, Gracias. ¿cómo avanza lo de los aranceles con Estados Unidos? Estamos en eso, trabajando duro. Gracias.
Bueno, pues bien, ahí escuchábamos al ministro de Comercio. Es que, Daliana, son muchas las reuniones que se están llevando a cabo en este momento. Lo acaba de decir el ministro de Comercio, que tuvieron una reunión también con el sector cafetero para revisar cómo pueden llevar las ayudas, porque las afectaciones, como lo veníamos hablando, son de los servicios públicos, de la construcción y también, por supuesto, el sector cafetero. Recuerde usted que el eje cafetero precisamente tiene este nombre, lleva estos cultivos importantes a las diferentes regiones y también a nivel internacional. Pues bien, nosotros estamos regresando en donde se está llevando a cabo la reunión con el ministro de Vivienda. Esperemos entonces cuáles son esas propuestas. También participó el gremio de los constructores, que en este caso es Camacol. Trae unas propuestas bastante interesantes, revisar cómo va a ser posiblemente esa distribución de esas utilidades, propuesta que dio el presidente Abelardo de la Espriella, lo escuchábamos anoche, quien le pedía al sector constructor y a los bancos que entreguen sus utilidades para poder ayudar a la reconstrucción del país. También hace pocos minutos salió la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, quien dijo que se estaba llevando una conversación bastante importante sobre las 3 fases de este plan. La primera, la atención a las víctimas, que lo hemos visto durante los últimos días, importante esta fase para seguir recuperando vidas. La segunda, pues toda la fase de reconstrucción, que ya comenzaron a darse pues esos primeros anuncios sobre el Fondo Milagro. Es importante preguntarle al gobierno nacional cómo va a ser pues esa administración de ese fondo. Decía el presidente Abelardo de la Espriella que están llevando a cabo pues esos consejos o lo que había pasado en el pasado con el FOREC y poder de alguna manera replicar las cosas buenas que tenía el fondo. Esperemos entonces cómo concluirá esta reunión y cuáles son los anuncios importantes frente a la emergencia. Pues a Laura Rojas, muchas gracias por su reporte. Estaremos atentos de las conclusiones de esta importante reunión sobre la reconstrucción, sobre las viviendas, sobre las utilidades y las sugerencias que ha hecho al respecto el presidente de Colombia. Vamos a hablar ahora de Pereira, que ha sido una de las ciudades que más fuerte sintió los impactos del terremoto que se registró el pasado 10 de agosto, sobre todo esos impactos en materia económica, tanto que según cifras oficiales el 70% del comercio pereirano se vio afectado y el 34% de los establecimientos está completamente cerrado. Gelman David Camargo es el director de Planeación y de Proyectos de la Cámara de Comercio de Pereira, quien nos acompaña a esta hora en Negocios Ditu. Bienvenido, es un gusto saludarlo, director. Muy buenas tardes para todos, noches ya, van las tardes largas ahí en medio del trabajo. Bueno, hablemos por favor, Gelman, de ese impacto económico que hoy por cuenta de este sismo está sufriendo Pereira. Estamos hablando que cerca del 34% está afectado, totalmente cerrado. ¿Cómo están manejando esta situación, que es además la principal actividad económica más impactada? Bueno, pues te cuento, desde la Cámara de Comercio de Pereira, desde el día 1, nosotros instalamos como un centro de mando en Expo Futuro y de ahí salimos a hacer censos empresariales, atenciones post-sismo y encontramos pues hasta la fecha cerca de 3.056 establecimientos censados. Encontramos cifras interesantes y preocupantes porque 2 de cada 3 establecimientos censados se encuentran afectados. Afortunadamente, 12 de cada 100 establecimientos son los que están, digamos, colapsados, pero tenemos una cifra importante y es que el 60% están operando a menos del 25% de capacidad, porque no solo son la infraestructura que está colapsada, sino que son las cadenas de suministro que están rotas, los proveedores que no se encuentran, los desalojos que se han realizado de manera preventiva y adicionalmente la ausencia de mano de obra, entre otros fenómenos económicos que, digamos, están afectando al sector comercio, al sector hotelero y a todos los sectores que dinamizan nuestra economía. Hablemos, por favor, de qué viene. Muchos comerciantes hoy están absolutamente bloqueados. ¿Cuál ha sido esa articulación también con el gobierno nacional? ¿Se necesitan líneas de crédito? ¿Se necesitan flexibilizaciones en esos pagos, en esos compromisos que tienen muchos micro, pequeños y medianos empresarios de esa región del país? Sí, claro, mira, adicional a que necesitamos nuevamente localizarlos,
habilitarle su infraestructura, pues también necesitamos un tema de alivios económicos, un tema de capital semilla. Hay muchos empresarios que hemos visitado y que su infraestructura está bien, pero que en medio del sismo perdieron sus mercancías. Eh, También un tema porque en Colombia la cultura del seguro es muy poca y encontramos, por ejemplo, en nuestros empresarios que solo 1 de cada 8 tenía aseguradas sus mercancías, tenía asegurada su infraestructura. Necesitamos rápidamente reactivar nuestra economía, necesitamos rápidamente que ellos puedan volver a sus sitios de trabajo, hacer estas revisiones estructurales que salvaguarden la vida, pero que permitan que se reactiven rápidamente. El gobierno nacional ha estado presente, el gobierno departamental, municipal, todos los gremios hemos estado trabajando de manera articulada. De hecho, han pasado 9 días y estos 9 días no hemos descansado. Pero pues obviamente Pereira sí se encuentra muy afectado desde la parte de la infraestructura y desde la parte económica. De hecho, en esos 3.000 empresarios que hemos encuestado, nosotros ya podemos ver pérdidas identificadas por ellos de más de 19.000 millones, encontrando que en promedio todos perdieron entre 10 y 50 millones de pesos. En este rango están, digamos, las pérdidas por empresario. Y eso para un microempresario, pues es casi que todo su capital de trabajo. ¿Cuál será el plan a seguir en materia de reactivación? Estamos hablando de ese impacto, de esas pérdidas millonarias que superan los 19.000 millones de pesos, pero también estamos hablando que hay miles de puestos de trabajo, empleos formales que también se encuentran en riesgo. Claro, claro que sí. De hecho, esto viene por olas, porque la primera ola es la que impacta, digamos, la infraestructura, pero digamos que ahí se atiende rápidamente, pues, y masivamente con todas las ayudas humanitarias, pero después de preservar la vida viene el tema de preservar la economía y ahí el reto es superior porque vienen las reducciones o los mínimos productos viables de las empresas, entonces paran contrataciones, otras despiden, pues digamos que disminuyen su personal que está laborando en las empresas. Adicionalmente están las personas que trabajan por contratos de prestación de servicio, todos los que trabajan al contrato son proveedores. Entonces, precisamente el reto en el que estamos trabajando es cómo reactivar, como si una persona perdió su local, puede seguir operando, no de manera física, pero sí a través de domicilios, como si una calle está cerrada y los clientes no pueden estar. Entonces, ¿cómo hacemos para activar nuevos canales de comercialización? ¿Cómo hacemos para dinamizar esos modelos de negocio? Para que, digamos, no solo el puerta a puerta les sea su canal de comercialización, sino que puedan expandirse a otro segmento de clientes. ¿Cómo hacer para activar el civismo pereirano y que el pereirano le compre a otro pereirano? Cómo restablecer las cadenas de suministros, cómo restablecer los temas logísticos. Todo esto son retos que ya nos estamos planteando, creando aplicativos, realizando campañas promocionales, acompañando al empresario, yendo a visitarlo, pero pues digamos que es un reto bien interesante y bien grande el que tenemos. Desafíos y retos de cara al futuro, de cara a esa etapa también de reconstrucción y por supuesto de salvaguardar esos empleos para la reactivación de todas estas familias que hoy lamentablemente están viviendo esta tragedia por cuenta del terremoto. Pues Helman David Camargo, director de Planeación y de Proyectos de la Cámara de Comercio de Pereira, gracias por su tiempo acá en Negocios Ditu, que les vaya muy bien en todo este proceso y en todo este camino de reactivación. Gracias a ustedes por abrirnos el espacio, por permitirnos comunicarnos con el mundo y bueno, acá estaremos trabajando por los empresarios. Y mucha atención porque hace pocos minutos se dio a conocer un nuevo aporte que viene por parte del sector empresarial colombiano dirigido a todos los damnificados por el terremoto. El presidente Abelardo de la Espriella reveló que Luis Carlos Sarmiento Angulo y su señora Fanny Gutiérrez de Sarmiento han decidido donar 200.000 millones de pesos para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país. Esta es hasta ahora una de las cifras de donación más
más alta que viene por parte de los empresarios en nuestro país y que también se suma a las que se han anunciado durante el último fin de semana por parte de la familia Santo Domingo, 100.000 millones de pesos, también en la ANDI otros 101.000 millones de pesos, que se sumaba un total de 201.000 millones de pesos, el grupo Gilinski, entre otras importantes donaciones, al igual que la de Nubank. Y es que precisamente hablando de esos apoyos que han llegado a los colombianos más afectados por el terremoto, uno de los anuncios, como se los mencionaba hace un momento, vino por cuenta de Nubank, pues el fundador y CEO global, David Vélez, anunció una donación de 100.000 millones de pesos para atender esa emergencia en el departamento del Chocó. Este aporte se une a los 200.000 millones de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que les acabamos de contar, y su esposa, también a los de Jaime y Raquel Gilinski, que hicieron una donación de 150.000 millones de pesos, y también a esa plata que fue recaudada en el Congreso Empresarial Colombiano, 101.000 millones de pesos, que se sumó pues a lo que anunció la familia Santo Domingo para un total de 201.000 millones de pesos. De estos aportes tuvimos la oportunidad también de otras ayudas adicionales que vinieron de empresas como el Grupo Argos, la Fundación Bancolombia, Tecnoglass, Ecopetrol, Drummond, Grupo Éxito y Arturo Calle. Hablamos esta tarde justamente acá en Negocios Ditu con David Vélez a propósito de esa donación, así como de los beneficios que otorgará Nu a todos sus clientes acá en Colombia. Veamos la entrevista. Estamos hablando de 100.000 millones de pesos. Lo primero, ¿a qué irán orientadas esas ayudas? ¿Serán ayudas para esta primera etapa de la emergencia, para albergues, para kits, o también se está pensando en las etapas que vienen como la reconstrucción? Nos hemos enfocado mucho en entender cómo poder llegar mucha de esa ayuda al destinatario final. Estamos trabajando en dos tiempos. Por un lado, tenemos bastante sentido de urgencia de ayudar a las zonas y a la gente más necesitada, haciéndoles llegar alimentos y haciéndoles llegar lo que están necesitando para el día a día. Pero inmediatamente estamos también pensando en el mediano y largo plazo. Hemos hablado públicamente que nos queremos enfocar mucho en la región del Chocó, donde vemos una gran necesidad de invertir en la parte educativa. ¿Cómo va a ser esa articulación o a través de qué vehículo para garantizar la ejecución además de esos 100.000 millones de pesos? Estamos todavía definiendo los detalles de cómo poder trabajar con entidades privadas y ONGs y también con el gobierno en ver cómo llegarle toda esta ayuda hasta el destinatario final. Así que todo ese proceso de colaboración todavía está siendo discutido, pero definitivamente necesitamos la ayuda de todos. Asobancaria ha anunciado algunos alivios financieros para sus usuarios, para quienes quieren créditos, algunos periodos de gracia. En el caso particular de Nu, ¿cómo van a operar en ese sentido acá en Colombia? Ya anunciamos algunos puntos bien específicos para Nu. Desde el primer día de la emergencia, suspendimos todos los cobros en las zonas afectadas y habilitamos avances en la tarjeta de crédito y retiros en cajeros ilimitados sin ningún tipo de costo. Queríamos que la gente, que nuestros clientes pudieran recibir esa liquidez y accesar el dinero físico inmediatamente para cualquier necesidad urgente. Anoche precisamente el presidente Abelardo de la Espriella hizo una locución en la que hacía un llamado a todas las entidades financieras para bajar las tasas de interés. Usted sabe que estamos en un escenario de tasas altas, más de 200 puntos básicos se han incrementado durante este 2026. Se espera que entonces en el mediano plazo Nu también anuncie una baja de tasas, sobre todo para quienes hoy tienen necesidad de acceder al crédito fácil y a buen costo en Colombia, David. Estamos trabajando en esos planes de refinanciamiento de muchas de esas deudas y créditos a plazos más largos y a tasas de intereses más bajas para permitir que mucha de la gente logre salir de momentos de apuro en este momento. Así que definitivamente estamos en esa misma dirección. ¿Cómo va a ser la auditoría desde Nu para garantizar que esa plata va a llegar el 100% a quienes más lo necesitan? Perfecto, eso creo que es un punto muy clave, creo que todos estamos muy atentos a eso. Ese dinero tiene que llegar a la gente a la que más la necesita, no se puede desviar fondos, no se puede perder, no puede haber ninguna opción de que se pierda ese dinero. Desde nuestra fundación, en muchos de los recursos que anunciamos, estamos trabajando en creaciones de estructuras de fiducias, donde estamos trayendo auditores para que puedan darle contabilidad a cada peso que vaya a ser destinado. En esta opción que vamos a sacar en Nubank para que todos nuestros clientes puedan donar, vamos a tener muchísimo cuidado en las organizaciones que se van a
estar escogiendo y se va a estar requiriendo auditoría de hasta el último peso. Para terminar, ese llamado importante a todo el sector bancario, al sector empresarial, sobre ese rol activo y también muy valioso en esta coyuntura por el terremoto que vive hoy Colombia, que más empresarios como usted se sigan sumando y sigan aportando. Efectivamente, es un golpe gigantesco para Colombia, especialmente en un momento donde viene con una situación fiscal difícil, una situación de gastos muy altos. Entonces se necesita la ayuda de todo el mundo realmente, de la gente que tiene mucho dinero, de la gente que tiene poco dinero. Todos podemos contribuir, todos podemos ayudar y bueno, al menos es inspirador ver que tanta gente está enfocada en poder ayudar en ese momento que tanto Colombia lo necesita. Así que vamos para adelante con todo. Pero son más las noticias que vienen por cuenta de la solidaridad. También 10 concesionarios de Peugeot fueron habilitados como puntos de acopio en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, Cali y Chía para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por el sismo de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto. La empresa informó que los ciudadanos pueden entregar principalmente agua, alimentos no perecederos, productos de aseo e higiene y otros elementos priorizados que serán articulados con los bancos de alimentos para su posterior distribución en los territorios que requieren atención. Para ampliar los detalles de esta iniciativa nos acompaña Rodrigo Pineda, él es el gerente comercial de Peugeot. Rodrigo, bienvenido a Negociosito, feliz tarde. Daliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por acompañarnos, gerente. Hablemos, por favor, de esos centros de acopio en varias ciudades a las que podrán acudir todos los ciudadanos. ¿En dónde los ubican? ¿Qué deben hacer quienes estén interesados en aportar? Claro que sí, muchas gracias. Nosotros tenemos varios concesionarios a nivel nacional, son más de 17 concesionarios a nivel nacional. Nos unimos con esos concesionarios para poder tener estos espacios como centros de acopio. Son las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Chía, Bucaramanga, donde tenemos sus centros de acopio para que la gente pueda llevar sus donaciones y nosotros estamos ayudando para llevar la distribución a las diferentes ciudades. Estamos hablando de que ya se hizo de pronto una articulación con algunas regiones o la articulación que están haciendo desde Peugeot es directamente con el gobierno nacional. ¿Cómo es justamente esa interlocución que están haciendo para que estas ayudas lleguen de manera efectiva? Claro que sí, nosotros hicimos una alianza con Abaco, que es un centro de un banco de alimentos, y con ellos estamos haciendo una alianza, ya llevamos semana y media, 2 semanas haciendo esta alianza para apoyarlos a recibir todas estas donaciones que todos nuestros clientes y personas en cada una de las ciudades nos están entregando. Con eso aparte estamos haciendo alianzas con nuestros embajadores de marca, donde nos están apoyando para prestar, para tener un uso de unas tractomulas que salen entre jueves y viernes, que van a pasar por cada una de nuestras vitrinas recogiendo estas donaciones para llevarlas al final a los centros de acopio de Abaco. Le iba a preguntar justamente por ese tema de la logística, porque hemos visto muchas iniciativas en las principales ciudades y hay realmente un cuello de botella en lo que es la logística, el transporte, de manera que todo lo que llegue a estos centros de acopio está garantizado que va a llegar también a los lugares de destino que ustedes están proponiendo. Claro que sí, lo que nosotros queremos es que el transporte y la logística también la pongamos desde el lado de nosotros, del lado de Peugeot, desde el lado de la marca, y por eso estamos ya gestionando el transporte. El transporte está previsto salir entre jueves y viernes de esta semana con una tractomula que hace el recorrido por todas las ciudades, recoge los alimentos y los entrega en los sitios de acopio de Abaco. ¿Qué tipo de implementos, de insumos, de alimentos se están recibiendo allí en estos centros de acopio habilitados por Peugeot? Nosotros hicimos con la alianza con Abaco, hicimos una lista de las prioridades que nos estaban entregando en las diferentes ciudades. Lo principal ha sido alimentos no perecederos, entre eso también agua. También hemos recibido otros alimentos, insumos como de higiene, que son muy importantes, algunos apoyos de colchones, de algunos elementos como colchones inflables, como servicios como tapabocas, botas de caucho, alimentos, o sea, todo esto que apoya a que esto sea mucho más fácil y podamos entre todos colaborar con la causa.
Rodrigo, el llamado que usted le hace tanto a los clientes de la marca Peugeot en el país como a todos los ciudadanos que hoy están viendo esta entrevista y se quieren sumar y quieren también aportar su granito de arena. Claro que sí, es un llamado de solidaridad. Hoy Colombia demuestra lo fuerte que es. Hoy demostramos que no importa la marca, porque es la verdad, no importa la marca en la que cada uno esté en el negocio y tenga que vender, sino lo importante es que hoy todos somos Colombia y debemos apoyar. Lo más importante es que nuestros clientes siempre han sido clientes que se unen por una causa y hoy estamos demostrando que Colombia es mucho más fuerte unido. Pues a Rodrigo Pineda, gerente comercial de Peugeot, donde han habilitado más de 10 concesionarios como acopio para llevar estas ayudas a los damnificados por el terremoto. Mil gracias por su tiempo, Rodrigo, el mejor de los éxitos con esta iniciativa. Daliana, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, eso es un mensaje de solidaridad entre todos los colombianos. Hoy somos más fuertes cuando nos unimos y bueno, esperamos que todo esto tenga lo mejor para Colombia. Y en temas económicos, las calificadoras de riesgo también son noticia en esta jornada por cuenta de Fitch Ratings, que reveló sus proyecciones de crecimiento económico para este año. La calificadora proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2,7% para este año, aunque prevé retos por cuenta del déficit fiscal. De eso habló Richard Francis, el codirector de Deuda Soberana de América para Fitch Ratings. Estamos esperando las nuevas propuestas del gobierno para tener una visión mejor de los planes del gobierno. Claro que el mercado está bastante feliz con el nuevo gobierno, hay esperanza de nuevas inversiones, tal vez un crecimiento mayor, pero todavía hay presiones fiscales y un déficit fiscal que es muy alto, 7% del PIB y deuda en términos de PIB que está subiendo. También habló de la necesidad de encontrar un balance entre los gastos y los ingresos. Esto a propósito de las recientes declaraciones que ha dado el gobierno nacional. El gobierno está hablando mucho más en el lado de gastos que al lado de ingresos. Para mí sería difícil obtener un ajuste fiscal de 3% del PIB solamente del lado de gastos. Entonces, nosotros también queremos ver el plan del gobierno en el lado de ingresos y lo que está pensando en una reforma tributaria. Si la reforma va a significar incrementos de ingresos o podemos ver caídas en ingresos. El gobierno colombiano busca suspender temporalmente el arancel adicional de 12,5% que Estados Unidos aplica a parte de los productos colombianos desde el pasado 24 de julio. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que habló con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y que existe disposición para avanzar en este trámite. Esto como parte de la negociación. Además, ordenó al ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, viajar a Washington para encabezar las conversaciones. Recordemos que el arancel del 12,5% reemplazó el gravamen temporal del 10% que estaba vigente también desde febrero de este año, lo que representó un aumento de 2,5 puntos porcentuales. Según Aeropuertos de Oriente y la Agencia Nacional de Infraestructura, la concesión amplió en 53.300 millones de pesos el crédito bancario para financiar las obras de ampliación de los aeropuertos Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha, con lo que la financiación bancaria total llegó a 288.300 millones de pesos. Las dos obras tienen un valor estimado de cerca de 125.000 millones de pesos y el nuevo crédito se destinará en 60% a Santa Marta y el 40% a Riohacha. Estas intervenciones, que comenzaron en 2025, registran actualmente un avance físico de 25% en cada terminal y mantienen los plazos inicialmente pactados. En noticias internacionales, Meta enfrenta en Estados Unidos un juicio en el que 29 estados reclaman de manera provisional una sanción de 193.000 millones de dólares al acusar a esta empresa de haber diseñado Facebook e Instagram para retener a los adolescentes y de haber ocultado información sobre posibles daños a los jóvenes. El proceso, que comenzó hoy martes en un tribunal federal de Oakland, tendrá 6 semanas de audiencias y busca además que se apliquen mayores protecciones a los menores en el uso de estas plataformas.
Y en la movida empresarial les traemos novedades de Airbnb, que ofrecerá alojamiento gratuito de emergencia a socorristas tras el terremoto acá en Colombia. Desde su fundación en el año 2020, Airbnb.org ha ofrecido 1,6 millones de noches de alojamiento temporal gratuitas en respuestas anteriores ante emergencias similares. Entre ellas se encuentran incendios forestales en Los Ángeles y en Francia, huracanes en el Caribe, inundaciones en Brasil y terremotos que se registraron en Japón y en Venezuela. En la etapa inicial, Airbnb está trabajando en alianza con la Defensa Civil Colombiana, la Fundación Renacer, Save the Children Colombia y otras organizaciones para apoyar a los equipos de socorro y también identificar a los residentes desplazados que necesitan alojamiento. La Federación Nacional de Cafeteros anunció un acuerdo entre Procafecol y el Grupo Atlántida para expandir la marca Juan Valdez en los Estados Unidos. Actualmente hay 10 tiendas de Juan Valdez en ese país, pero solo en el estado de la Florida, y este plan le está apuntando a llegar a más de 100 puntos en los próximos 5 años. Estuvimos hablando con Sebastián Mejía, General Manager de Juan Valdez para Norteamérica, y esto nos dijo al respecto. Tiene más de 340 millones de habitantes, 50 estados, y para cualquier marca llegar y competir en Estados Unidos y ser relevante y ser exitoso, pues es lo que todas las marcas en el mundo están buscando. Nosotros hemos consolidado Latinoamérica en los últimos años, estamos incursionando en Europa con algunos países, pero sin duda alguna Estados Unidos, digamos, es el mercado donde podemos escalar rápidamente. Y hace poco hicimos una alianza con un grupo muy importante que nos va a ayudar a expandirnos en Estados Unidos. Se necesita talento humano, se necesita recursos financieros, se necesitan aliados, porque pues nosotros ya tenemos una marca espectacular que es muy premium, que representa a los caficultores de Colombia y por lo tanto necesitamos unir todos los puntos para ser exitosos. Y con estas movidas empresariales nos despedimos, los dejamos con toda la programación de Negocios DITU. Y recuerden, mañana nuevamente las noticias en Economía al Día a las 9 de la mañana. Feliz noche para todos.